Bueno, pues hemos venido para presentaros un estudio que han hecho los compañeros sobre el escalofriante aumento de alumnado con necesidades educativas especiales que nos encontramos en las aulas educativas. En los últimos 12 años, el alumnado se ha triplicado y, sin embargo, seguimos denunciando que con respecto al ámbito nacional siguen faltando alumnos por diagnosticar. Es decir, en este momento triplicamos el número de alumnos, pero el esfuerzo de las administraciones no se acompaña para dar una solución real a este alumnado. Nuestro sistema educativo aragonés se sostiene por el esfuerzo de los docentes. Es acuciante cómo las necesidades se agravan, cómo nuestro alumnado requiere atención específica de los profesores y del personal no docente para poder desarrollar la labor diaria en las aulas, pero las infraestructuras, las aulas, todo el docente y el no docente no avanza al ritmo que necesitan nuestros alumnos aragoneses. Pues vamos a hacer una presentación donde os explicamos. Cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales, hay dos grupos, dos colectivos. Está el grupo diagnosticado de necesidades educativas especiales, que engloba aquel alumnado que tiene una discapacidad cognitiva, motórica o sensorial. Este alumnado es el que tiene que ser diagnosticado, que muchas veces ya viene de pediatría, ya viene con el diagnóstico. Y este es el alumnado al que se le asigna, sí o sí, profesor de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje en cuanto se escolariza. Sin embargo, hay un alto porcentaje de alumnado AKNEAE, que es aquel alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Y aquí viene el gran déficit. Son alumnos que tenemos en todas las aulas y en todos los niveles educativos, porque cuando tú tienes una necesidad específica de apoyo educativo es para siempre, o por lo menos para las primeras etapas educativas. Para aprender a aprender necesitas una ayuda específica, bien del profesor de pedagogía terapéutica, bien del profesor de audición y lenguaje, bien de otro tipo de especialistas, y como no están diagnosticados, como no tienen un profesor asignado, solo son atendidos si sobra recursos en el centro tras atender al alumnado AKNEAE. En CSIC demandamos que esto no sea así. Fijaos, el alumnado AKNEAE se puede escolarizar en los centros de educación especial. Y dicho de paso, solo hemos analizado los últimos 12 años porque son datos del informe del Consejo Escolar. Pero yo os digo, en los últimos 20 años el número de centros de educación especial en Aragón sigue siendo 8. Uno en la provincia de Huesca, que está en Monzón. 2 en la provincia de Teruel, en Andorra y Teruel. Y 4 en la capital y 1 en la provincia de Zaragoza. Y estamos hablando de que se ha triplicado el alumnado con esas necesidades. ¿Qué está pasando? Que tanto esta administración como la anterior administración parchean la situación y crean aulas de educación especial en centros ordinarios. Estas aulas de educación especial, como veis, que están en centros ordinarios junto a las aulas TEA, que también están en centros ordinarios, no tienen a los profesionales que sí tienen los centros de educación especial. Por tanto, parcheamos la situación. Claro que van a tener un tutor, claro que van a tener un profesor de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, pero es que el auxiliar de educación especial lo van a compartir. Es que a lo mejor no tienen enfermera, a lo mejor este alumnado de educación especial con necesidades motóricas, cognitivas o sensoriales muchas de las veces requieren enfermera.
por supuesto requieren fisioterapia, muchos. Y en las aulas de educación especial apenas tienen horas si sobran. Vale, a continuación, en primer lugar... Espera, que callamos. Yo soy Mónica de Cristóbal, portavoz de educación, ahora os habla de mi compañero Jaime, que hay que presentarse, estoy ya fuera del directo. Ahora os damos los datos específicos. Jaime va a hacer todo el estudio de técnico. En primer lugar, buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Os estaréis preguntando por qué hemos tomado los datos de 2011 al 2024. Esto se debe a que hemos empezado a partir de los recortes de 2010 y con un muestreo largo, ¿vale? Extenso, para ver si se ha recuperado el sistema educativo. 2024, ¿por qué? ¿Y por qué no 2025 o el 26 que estamos? Simple y llanamente porque la mayoría de datos que tomamos son del informe del sistema educativo del Consejo Escolar de Aragón. ¿Vale? El último que se ha publicado es del 23-24, hace prácticamente un mes. ¿Vale? Por lo cual son los datos más recientes de los que disponemos. En primer lugar, me gustaría daros un dato. Se ha aumentado las necesidades educativas especiales un 184%. Se ha triplicado, ¿vale? De 2.110 que teníamos en 2011, actualmente tenemos al menos 5.998. Del mismo modo, os he puesto aquí también el alumnado ACNEA, que ha aumentado un 17%. Quedaros con ese dato, luego os diré el por qué. Realmente, en el alumnado ACNEA, el que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, viene también incluido el grupo ACNEA, ¿vale? Vienen los alumnos con necesidades educativas especiales. Con lo cual, que solo haya crecido un grupo, un 17, cuando el otro, que está incluido ya, ha aumentado un 184, es llamativo. Del mismo modo, os quería también mostrar que el gasto en personal ha aumentado únicamente un 22%. Con lo cual vemos que el sistema está trabajando y está dando servicio a un ritmo mucho mayor del que está preparado. Estamos atendiendo con los recursos que teníamos prácticamente en 2011 a lo que tenemos en 2024. ¿Vale? Del mismo modo, es triste decirlo, pero al igual que se ha invertido más por alumno, ¿vale? En 2011 invertíamos 2.970 euros, en 2024 se invertían 3.759. Oye, ¿se ha incrementado? Se ha incrementado. ¿Qué pasa? Que si comparamos que se ha incrementado el IPC un 31 y la inversión solo ha aumentado un 26, lo que tenemos es que realmente nuestros alumnos están recibiendo menos que hace 12 años. Por otra parte, quería comentaros que esto es lo que realmente nos parece escalofriante. A nivel estatal, a nivel España, un 14% del alumnado se considera que es ACNEA, alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Vale? Ahí vienen incluidos también los de educación especial. Sin embargo, en Aragón, únicamente un 5,7% tiene esta catalogación. Podría ser que los alumnos aragoneses no tengan ningún problema, pero es muy llamativo que a nivel estatal se triplique prácticamente esta cifra. ¿Vale? ¿A qué creemos que se debe este dato? Pues simple y llanamente que no tenemos diagnóstico. Como no tenemos prácticamente orientadores, no tenemos capacidad de diagnosticar lo que realmente se necesita y, por tanto, de darle apoyo. ¿Vale? Hoy la UNESCO propone que haya un orientador por cada 250 alumnos. El Consejo de Europa está de acuerdo con ese dato. Sin embargo, en Aragón, ¿cuántos orientadores tenemos por alumno? Pues tenemos un orientador por cada 608 alumnos. Prácticamente estamos duplicando y casi triplicando la cifra que nos aconsejaron desde Europa. ¿Vale? Realmente en Aragón no es que seamos mejores o peores, simplemente tenemos menos diagnóstico y, por tanto, menos capacidad de atender a esta alumnado. ¿Vale? Como decía bien mi compañera Mónica, el sistema educativo aragonés, si se está sosteniendo,
es porque tenemos unos profesionales maravillosos que están comprometidos con la educación. Del mismo modo, hemos realizado una encuesta entre los meses de diciembre y enero, ¿vale?, de este año, en los cuales preguntábamos varios ítems, sobre todo la burocracia, la carga laboral, el tema de las agresiones a docentes, y los datos son muy reveladores. Un 93,8% de los profesores afirman que tienen sensación de agotamiento y sensación de estrés laboral en su día a día. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir esto? Que evidentemente si tenemos un alumnado más complejo no podemos llegar a abordarlo, ¿vale?, porque tenemos los mismos medios que hace 10, 12, 13 años y ha aumentado mucho la complejidad del alumnado. Evidentemente estamos hasta el cuello. Por otra parte, les preguntamos a los docentes que nos dijeran qué pilares o qué aspectos veían que eran los más relevantes en esa sensación de agotamiento y de estrés. ¿Vale? Principalmente la burocracia, las ratios elevadas, la sobrecarga lectiva y la dificultad para atender a la diversidad. Si os fijáis, realmente el profesor no está pidiendo para sí mismo, está pidiendo para dar una mejor calidad educativa a sus alumnos. ¿Vale? Si nosotros tenemos un alumnado más complejo, al final, ¿qué es lo que nos toca? Hacer más planes individualizados de atención, nos toca hacer planes de refuerzo, nos toca hacer actividades diferenciadoras para que el contenido llegue mejor a nuestros alumnos, por lo cual reinventarnos para un volumen al que no estamos preparados. ¿Vale? Del mismo modo, esta simplemente os la dejo como dato anecdótico, que la gran mayoría nos dice que sí, que sienten que rellenamos burocracia, que rellenamos papeleo constantemente y muy repetitivo, que no nos conduce a nada novedoso, sino que es, tengo que rellenar papeles porque tengo que rellenar fácil. ¿Vale? Sí que aquí os he apuntado una cosita, que es que a más diagnósticos tenemos más burocracia. Esto es lógico. Os voy a explicar así brevemente cómo trabajan los orientadores, porque al igual que os he mencionado antes, las ratios tan elevadas, pues no os digo por qué son tan elevadas. Un orientador es el encargado de hacer las evaluaciones e informes psicopedagógicos. De estas evaluaciones, que son aplicando diferentes test, se detectan las necesidades y se detectan las barreras y potencialidades de ese alumno. Dependiendo de esos datos, es con los que nosotros tenemos que aportarle apoyos, tenemos que darle recursos para que pueda tener una escolarización maravillosa. ¿Vale? Por lo cual, si nuestro orientador no tiene tiempo, no se detecta y al final todo sobrecarga más el sistema. ¿Vale? Del mismo modo, como veis también en nuestro dossier de prensa, el alumnado ha aumentado muchísimo su complejidad, ¿vale? Se ha crecido, ha aumentado un 184%, sin embargo, las aulas específicas para trabajar con este alumnado solamente han aumentado un 58%, especialmente en los últimos 4 o 5 años. Con lo cual, esto nos conlleva una sensación de frustración e impotencia por parte de nuestro profesorado. Del mismo modo, aquí os indico los principales tipos de alumnos que han aumentado más, ¿vale? Que son los de trastorno de conducta, los que tienen una vulnerabilidad socioeducativa, los que tienen trastornos de lenguaje y los trastornos de déficit de atención por hiperactividad. ¿Vale? Realmente está aumentando el alumnado y sobre todo está aumentando en complejidad. ¿Vale? Con lo cual, lo que no podemos es trabajar con las mismas rejillas que hace 15 años en la actualidad. Eso es lo que venimos a denunciar de aquí. ¿Vale? En conclusión, si el sistema se mantiene, es gracias a sus docentes, no a que las administraciones hayan dotado de medios al profesorado, a los centros aragoneses.
Soy Jaime Molina, delegado de CSF Educación. Hola, buenos días a todos. Yo soy Gemma Tomás, responsable del sector de educación de Aragón. Y para finalizar, pues bueno, como no puede ser de otra manera, desde el CSIF, ya que estamos exponiendo unos datos a los estudiantes y vemos que hay unos grandes problemas, no podemos sino dar soluciones a esta administración para que las tenga en cuenta. Queremos mandar un mensaje claro y rotundo. Estas reivindicaciones que exponemos son el resultado de años de experiencia en las aulas y una escucha constante al profesorado y un análisis de la realidad educativa que se ha vuelto cada vez más compleja, pero no tiene los recursos y no ha crecido al mismo ritmo que la complejidad que el compañero ha expuesto anteriormente. ¿Soluciones para que esto mejore? Pues por supuesto que tenemos que hablar de negociar y de publicar ya la cuarta orden, que la cuarta orden es muy famosa entre los docentes y os voy a explicar qué es. La normativa que regula adecuadamente la dotación de los docentes especializados en los centros educativos públicos. También queremos subrayar que esta normativa no viene ahora, no es nueva. O sea, esta normativa nace y debería de emanar del Decreto de Inclusión de Educación de Aragón, el cual lleva publicado desde el 2017 y ha tenido ya hasta una modificación en el 2022 de ese decreto y ninguna de las administraciones que hasta ahora han estado regulando nuestra educación y gobernando han llegado a crear este tipo de normativa que es la que dicta el desarrollo de cuántos docentes se necesitan realmente para que los centros públicos asuman más del 70% de los alumnos que presentan estas necesidades en Aragón. Estamos hablando de 70% de alumnado que no están recibiendo con calidad una educación por falta de estas necesidades. No estamos pidiendo algo nuevo, con lo cual estamos diciendo que se desarrolle una norma que ya existe y que debe garantizar una atención a la diversidad real. La clave para todo esto también debe ser que debe existir este tipo de atención educativa en todas las enseñanzas y etapas educativas. Hablamos desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. ¿Por qué? Pues porque la realidad del día de hoy actualmente es que en infantil y primaria hay una dotación para este tipo de especialistas, de docentes especialistas, pero en bachillerato y en formación profesional existe y en secundaria se limita a primero y segundo de la ESO en los casos de centros que tienen la suerte de tener esta dotación. Y vais a entender muy bien con una idea muy sencilla que este es el sentido de lo que estamos explicando. Cuando avanza el alumnado en una etapa educativa, deja de necesitar apoyos, por lo que parece. ¿Vale? Llegas a la ESO y los apoyos desaparecen, lo cual no es así, porque las dificultades no desaparecen, están. Con la edad esto no se cura en la mayoría de los casos, puede haber casos muy puntuales que la problema o la necesidad que tengan desaparezca, pero en la mayoría de ellos no. Y esto lo que provoca es la consecuencia muy clara de que cada vez tienen mayor dificultad en el aprendizaje y conlleva un mayor riesgo de fracaso y de abandono escolar. Por eso insistimos que se debe garantizar una adaptación suficiente y continua en todas las etapas de enseñanzas educativas. Porque la inclusión no puede depender de la etapa o enseñanza en la que se encuentre el alumnado. Real en todo el sistema o no es inclusión. Esta cuarta orden debe concretar cómo se dota a los docentes especializados, cómo se distribuyen y bajo qué criterios en cada uno de los centros para que esta ausencia de muchos de ellos que existen en estos momentos que está generando desigualdades y falta una planificación y ampliación irregular del modelo de inclusión. Por tanto, negociar y publicar esta orden no es solamente una reivindicación sindical. En este caso es una obligación de la propia administración para dar un cumplimiento a la normativa que está vigente y que hace efectivo el derecho de una educación inclusiva de calidad.
insistimos que esto es una pieza clave para que esto funcione. En este sentido, consideramos también que es imprescindible que esta regulación vaya acompañada de medidas concretas y ambiciosas, que deben ser el incremento de al menos el 40% de las plantillas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación, para que se adapte a las necesidades actuales del sistema y afrontar la falta de atención en adecuadas necesidades educativas. La reducción de ratios en las aulas, como condición básica para una atención educativa de calidad. El aumento del número de centros y obras de educación especial, junto con una dotación adecuada para que tenga recursos y pueda responder a las necesidades específicas. Y, por supuesto, como no puede faltar, la reducción de carga burocrática del profesorado, ya que para liberar este tiempo pedagógico y poder centrarse en lo verdaderamente importante, que es la atención al alumnado. Queremos destacar que detrás de cada cifra, cada ratio y cada plantilla insuficiente hay situaciones concretas. O sea, es que hay alumnado que no recibe la atención que necesita y que hay profesionales desbordados y comunidades educativas que cada día están haciendo un esfuerzo constante para sostener el sistema más allá de lo razonable. Desde CSIC mantenemos, como siempre, y no puede ser de otra manera, nuestra disposición al diálogo, a la negociación. Creemos en los acuerdos y en la resolución conjunta de soluciones, pero también queremos ser sinceros, no podemos estar esperando un compromiso que nunca llega a la hora de la publicación de esta negociación. La educación pública para nosotros es el pilar fundamental de la sociedad y garantiza una igualdad de oportunidades, de cohesión social y desarrollo del futuro. No se trata de elegir entre gasto a ahorro, se trata de decidir qué modelo de sociedad queremos. Apostar por la educación pública es apostar por un futuro más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos y todas. Por nuestra parte, vamos a seguir defendiendo esas reivindicaciones en todos los medios, en las mesas de negociación, en los centros educativos y, si es necesario, llegaremos a la movilización. Porque estamos hablando no solo de condiciones laborales, estamos hablando del derecho a una educación de calidad. Y con este mensaje terminamos. Invertir en educación pública no es un gasto, es la mejor inversión de futuro que una sociedad puede hacer. Nuestra campaña que estamos movilizando estos días y queremos transmitirla en estos momentos, llegamos a estas fechas que estamos en pleno periodo de escolarización y queremos transmitir que bien elige educación pública, elige calidad, elige equidad y elige profesionalidad. Muchas gracias. Yo quería preguntar, por un lado, a qué se debe este crecimiento del 184% en los últimos años y luego, por otro lado, se habéis trasladado estas cifras a la Consejería de Educación y si ahora que tiene la respuesta o algo. A ver, nosotros a trasladar a la Consejería de Educación, ¿vale? Siempre se traslada porque esta normativa y esta cuarta orden, que es la que nosotros tenemos que regular, se lleva pidiendo desde el 2017. O sea, trasladarlo se ha trasladado en todos los momentos de negociación que hemos tenido, con lo cual plantillas también, cuando hacemos una negociación con la Administración, también se están dando estos datos y estas necesidades. O sea, la Administración tiene que saber que la dotación es escasa y, de hecho, hemos aumentado durante estos años, no podemos decir de otra manera, esta dotación porque los recursos eran insuficientes para que los centros pudieran asumir, pero seguimos viendo que esto sigue siendo así. Aún así, en plantilla se han creado estos últimos años, por supuesto, pero no podría ser de otra manera si no hubiera sido incoherente el que el alumnado pudiera haber seguido. Pero, fijaos, ahora mismo hay 82 aulas TEAS. Ahora mismo, además de los 8 centros de educación especial, tenemos 19 aulas de educación especial y 82 aulas TEA, que lo tenéis en los datos. Evidentemente, estas aulas han sido dotadas de profesor para estar de tutor y, sin embargo, la Administración sabe que estos son parches, porque coloca el tutor,
pero no coloca al fisio, no coloca a la enfermera, no coloca al técnico de educación especial, no coloca a otro tipo de profesionales. Claro que lo saben, se han tenido que crear estas aulas. Esta administración ha aumentado el número de profesores de pedagogía terapéutica y de lengogenia, porque ha tenido que crear estas aulas, porque ya vienen con el diagnóstico, porque cuando vas a escolarizar al alumno ya viene con un diagnóstico médico, por tanto tiene que dar solución, claro que lo sabe, pero es que las respuestas de las administraciones educativas son tan lentas con respecto a la rapidez con la que crecen las necesidades del alumnado, que se genera un problema endémico. O sea, nuestro sistema educativo aragonés tiene un problema sistémico y es de una creciente, una constante falta de dotación. Da la respuesta tarde. Da una respuesta tarde. Y ese problema sistémico de nuestro sistema educativo es lo que genera la frustración en un 93% de nuestros docentes. No porque quieran trabajar menos, sino porque se ven incapaces de dar la respuesta que el alumnado que tiene en su aula necesita. El por qué hay un aumento no nos corresponde a los docentes. Los docentes podemos dar nuestra opinión. Tiene que ser el médico o los psicólogos quienes den esta solución. Lo que sí que sabemos los docentes es que el desarrollo del cerebro de un bebé no puede estar constantemente basado en pantallas. No puedes ponerle a un bebé vídeos constantemente, tabletas, televisión, juegos, audios, porque una cosa es que le ofrezcas determinados estímulos de vez en cuando y otra cosa es que todo el tiempo fuera de la escuela esté con estímulos auditivos, visuales, rápidos, luces, centella, porque cuando un niño de 3 años ha estado en su casa 7, 8 horas viendo vídeos y estímulos visuales, auditivos, luminosos, preciosos, llega a un aula donde la señorita le va a contar un cuento sin ayuda y no es capaz de retener, de mantener la atención. Pero si está diagnosticado, es que yo, que tengo más de 50 años y he aprendido a estudiar y he pasado por el sistema educativo, ahora que estoy acostumbrada a los vídeos que captan mi atención 8 segundos, me cuesta mucho leer. Y soy adulta y ya he pasado 4 veces por el sistema universitario. O sea, he podido demostrar que tengo unas capacidades y aún así el aumento del uso de redes sociales, de vídeos, de todos los sistemas electrónicos hacen que mi concentración disminuya. Imaginaos en cerebros que están en desarrollo y los 3 primeros años son cruciales para ese desarrollo. Por eso se incrementan y vienen ya diagnosticados. Es que en los últimos 20 años al alumno lo diagnosticábamos en las aulas. Ahora ya pediatría te los envía con un diagnóstico claro antes de la escolarización. Es decir, nuestras administraciones educativas son conscientes de este problema, pero son lentos a la hora de resolverlo, porque implica un gasto, un incremento del presupuesto para esta dotación. La pregunta final, cuando has hablado de ese 70%, si estás sin atender, nos referimos a los ACNE que están en centros públicos. No, que están sin atender, no, que son los que atendemos. Los tutores que están sin atender. Son los que atendemos, o sea, es la comparativa entre lo que atiende la educación concertada y lo que atiende la educación pública. Lo de la concertada, vale. Son un 70% de los que están asume y tiene que escolarizados. asumir la pública y darle la calidad correspondiente Vale, a esa un 70% están educación. escolarizados en Sí. centros públicos y un 30% en centros concertados. Exactamente. Nos estamos refiriendo a ACNE, educación especial. Efectivamente. No estamos hablando de los, digamos, vulnerabilidad, problemas con el conocimiento de la lengua. Eso es no estamos a hablando. lo que nos referimos, porque por un lado tenemos los diagnosticados y una dotación de profesionales docentes que se hace desde la administración es por parte de, de este tipo de alumnado que ya tiene un diagnóstico, pero nos estamos olvidando del resto de problemas que no están diagnosticados y que sí que tiene el resto de alumnado y que estos docentes profesionales tienen que atender y no llegan a esa atención porque este 70% de alumnado que sí que tenemos diagnosticado es el que realmente y por el que viene la dotación que nos da la administración. Altas capacidades tampoco. Tampoco, ese es el gran problema que también está surgiendo.
haciendo. O sea, mucho del alumnado que puede tener una alta capacidad no está teniendo el diagnóstico ni la adaptación curricular correspondiente para que se pueda atender y no tenga, lo que como he dicho, un fracaso escolar y una frustración en el mismo aprendizaje. Con lo cual, no está incluido en ACNE. El problema es que si está en un centro donde sobran horas, si está en un centro donde hay pocos acnés y tienen una PT, pues será atendido. Pero si está en un centro donde no sobran, pues no será atendido. Y es más, cuando llega a secundaria se va a curar. O a formación profesional, que nos estamos perdiendo grandes profesionales, dentales, veterinarios, auxiliares de clínica, porque acaban en fracaso y no titulan, porque no tienen el apoyo necesario para poder finalizar esa titulación que le permitiría ser un gran profesional. La cuarta orden de inclusión solo afecta a centros públicos. Sí, claro. Bueno, O sostenidos con Públicos. fondos públicos. Sostenidos con fondos Es públicos. decir, la cuarta orden de inclusión afectaría a concertados públicos. Exacto. Porque el orientador también va a hacer, claro. Si tenemos porque pocos tiene que y atender atienden a los también a centros gente sostenidos, concertada. los pocos orientadores que tenemos en los equipos de orientación atienden las necesidades de los centros sostenidos con fondos públicos, que en este caso son los concertados y los públicos. Claro, en un privado es que cuando tienes un problema Entonces, por la construcción. apaga la grabadora. En un privado cuando tienes un problema no te lo dejan hacer por el año siguiente, o sea que luego te invitan a abandonar el colegio privado, con lo cual no soluciona el problema. Sí. Acompañáis por la construcción de colegio de educación especial. Claro. En CESIF exigimos la construcción de más centros de educación especial. Realmente, si me permite, Mónica, Sí. la ley orgánica que modifica la ley orgánica de educación, lo que nos dice es que tenemos que promover un modelo inclusivo. La inclusión es maravillosa. ¿Cuál es el problema? Que aquí en Aragón estamos queriendo hacer una inclusión, un modelo inclusivo low cost. ¿Qué es lo que queremos hacer? Oye, te abro un aula de educación especial en tu centro. Maravilloso, porque te voy a responder a una necesidad. Sin embargo, no te lo doto del personal que necesita, porque a lo mejor este alumno en concreto necesita un físico. Si estuviera en un centro de educación especial lo tendría. Pero aquí tenemos que estar peleándonos porque traemos un alumno, nos lo van a mandar y cuántas horas lo mando, mientras que en el otro centro lo tendría todo. Un logopeda o, por ejemplo, un trabajador social, pues en un centro ordinario en el que tienes una aula TEA, no lo vas a tener. Sin embargo, en un centro de educación especial sí. Si se hicieran aulas y centros completamente dotados, no estamos en contra de que estén en centros ordinarios. Lo que queremos es que estén bien dotados y que tengan todos los recursos que necesitan y merecen. ¿Vale? No es que queramos centros de educación especial o centros de educación especial, no. Si se hacen aulas TEA o aulas de educación especial en centros ordinarios, queremos que estén correctamente dotados. Y si no lo van a estar, que se abran centros de educación especial. Porque además los centros de educación especial recogen al alumnado hasta los 21 años. Porque tienen la transición para el rendimiento y les preparan psicológicamente y profesionalmente para, con sus recursos, vivir una vida educativa. Les preparan para potenciar todas sus capacidades, para que puedan potenciar sus capacidades fuera de la escuela cuando cumplen 21 años. En las aulas de educación especial, no. Entonces, el centro de educación especial da mucha más solución a las familias y al alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Habéis hablado de PTs, AEs y orientadores. Auxiliares de educación especial no es un tema que hayáis. Es que ese es el personal docente. O sea, siguen faltando personal no docente. Claro, primero tienes que dotar del personal docente y luego el personal no docente, claro, nos dicen, es que se han incrementado en 300, que sí, que yo ya sé que esta administración ha incrementado la dotación de técnicos de educación especial, pero es que no llega, es lo que decimos, es que las respuestas van tarde, cuando no son acordes a las necesidades. Claro que requerimos más. Y claro que han puesto a la enfermera, por ejemplo, de Borja,
es que llevamos 3 años, pero es que ha tardado 3 años. Es que hay alumnos que necesitan una alimentación, bueno, hay alumnos que requieren una atención de una enfermera para poder estar el periodo escolar seguro, con seguridad. Y si te la ponen X horas, pues no. Y si te dotan una técnico, una TCAE en vez de una enfermera, pues habrá cosas que no le va a poder hacer al alumno. Entonces, lo que decía Jaime, es que es low cost, es que son chapuzas, son tiritas estas aulas. Claro que soluciona la vida a la familia que vive en Borja, que tiene un alumno de educación especial, porque no tiene que trasladarlo. Pero es que la mitad de los días no puede estar en el aula, porque no hay enfermera. Los días que no hay enfermera, el alumno no puede estar en el centro, porque su seguridad, su integridad física peligra. ¿Las ratios en las aulas de educación especial se cumplen? Es que la ratio viene en la cuarta hora. A ver, Bueno, sí, pero bueno, una ratio actualmente parece que en la aula de Sí. son 7 sí, y en el aula de educación especial no sé si son 6. Aula de educación la especial ratio son de inserta 6. en el necesario. Pero ahí viene el truco. ¿Qué es lo que dice la administración? Como máximo tienes que tener 6 alumnos. Pero si tu centro no dispone de los suficientes espacios, o a ti por el motivo que sea, no te interesa abrir una segunda vía, ¿vale? Te doto un poco más de cupo. Al final estamos trampeando y yo, en vez de abrir 3 aulas TEA, que son las que se necesitan, he abierto 2 y he dado medio de más, que realmente no cubre las necesidades. ¿Vale? Entonces, sí que las ratios se cumplen con colectivo. ¿Vale? Un pero. En TEA son 6 entonces también por aula. Sí. Está equivocado. Es que primero fueron 8, luego se Sí. han ido disminuyendo, las han ido modificando. Las ratios estas han ido, conforme han venido el nuevo alumnado con unas nuevas necesidades, han visto que, porque es que ahora tenemos muchísimos alumnos con problemas conductuales, como estos conductuales. Y no me preguntéis por qué ni lo que pienso de por qué estamos aquí. Vale. Del mismo modo, si os puedo hacer un apunte, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sí que se detecta parcialmente, ¿vale? Porque si os fijáis, de los 6.000 que hay hasta los 11.000 que hay a nivel ACNEAS, ¿vale? Pues se detecta. El problema es que de esos 6.000 no se dota de personal para poder atenderlo. Si yo en un centro ordinario tengo horas que me sobran del PT o del AEL, podrá atender al que tiene TDAH. Y a lo mejor el alumno con TDAH tiene más necesidades en concreto que un trastorno del espectro autista grado 1 que podrías no enterarte que lo es porque es completamente normal. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros demandamos es invierte también en dignificar y darle apoyos a este tipo de alumnos, ¿vale? Porque aunque los estás diagnosticando, los tienen afectos de estadística, existen. El profesor tutor y los especialistas que le atiendan tendrá que preparar modificaciones de materiales, pero no va a recibir un apoyo específico que tanto necesita. ¿Qué número de alumnado aumenta? Que se ha triplicado, que los recursos no se han triplicado, que la inversión para nada, que os ha dado las cifras Jaime y las tenéis en el informe, ni la inversión ni los recursos personales ni materiales. Y en sí no lo vamos a permitir porque abogamos porque todo el alumnado aragonés tenga una educación pública de calidad.